Hola, hola, bienvenidos al Chismón, el podcast donde los autores del siglo barroco no solamente escriben, sino también hablan. El día de hoy vamos a conversar con un autor que literalmente escribía obras desde pequeño. Si hubiera seguido viviendo en esta época, les aseguro que hubiera sido influencer, porque literalmente, escribía una obra cada que se enamoraba, cada que estaba con alguien. O sea, como quien hace una story, literalmente igualito a él. Les voy a hablar, le decían el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, Lope de Vega. Gracias, Nora, por esa presentación tan encendida. Soy Lope Félix de Vega y Carpio, y si me preguntan a qué me dedicaba, bueno, digamos que hacía de todo. Nací en Madrid en 1562, y antes de los 5 años ya escribía versos. A los 12 escribía obras, y a los 25 ya estaba revolucionando el teatro español. En mi vida escribí más de 1500 comedias, sin contar poesías, novelas, autos sacramentales. Sí, sé que suena exagerado, pero tengo testigos. Mi estilo era rápido, popular, emocional. Yo escribía para el pueblo, no para que me analicen 400 años después. Y sí, viví con intensidad. Amores, escándalos, duelos. Hasta me metí al sacerdocio. Después de todo eso, claro. O sea, si Lope de Vega fuera tu ex, te hubiera dedicado un podcast entero, no lo dudo. Porque, este hombre, aparte, era muy mujeriego, porque se casó 2 veces y tuvo más de 15 hijos reconocidos y no reconocidos. O sea, cada que él quería escribir una obra, se metía con alguien. Era como parte de su proceso creativo, porque, estaba más metido en líos amorosos que otra cosa. Incluso era un rebelde, porque él no quería seguir las reglas clásicas para escribir la comedia. Las reglas fundamentales eran la acción, el lugar y el tiempo. Y él dijo, qué aburrido. Y incluso él explica por qué le da igual romper las reglas con tal de entretener, porque él decía que la comedia se tenía que basar en que sea algo emocional, que al final si le entretiene al público está bien, o sea, eso era lo que más importaba para él. Exacto. Yo creía que el teatro debía emocionar, que la gente riera, llorara, se enamorara, todo en una sola obra. Y mis historias eran reales, con gente común, no solo nobles griegos hablando raro. Algunas de mis comedias más queridas son Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, La dama boba, El castigo sin venganza. A ver, pero vamos por partes, porque cada una de estas obras es una joyita literaria. Voy a empezar por Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna se trata de un pueblo donde tienen un comendador que literalmente abusaba de todos y abusaba de las mujeres. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Pah! Lo matan. Literalmente se lo bajan. Así como cuando entró Merina al poder y a los 2 días lo vacaron. Igualito. Y lo mismo hizo el pueblo. Y cuando llegó el rey a preguntar qué había pasado con el comendador, todo el pueblo dijo Fuente Ovejuna. ¿Quién lo hizo? Fuente Ovejuna. Era una obra que demuestra la unión con todo el pueblo. Era muy bonito. Y fue inspirada en un hecho real. Pasó en Córdoba, en 1476. Yo solo tomé ese hecho y le puse el drama necesario para que el público sintiera que también podía alzar la voz. Ahora sí, continuemos con El perro del hortelano. Literalmente, eso es un amor tóxico, tóxico, obsesivo, pero con un título elegante, donde Diana no quiere que su secretario Teodoro ande con alguien más. Pero tampoco lo quiere para ella. Es como que si le preguntan, oye, ¿tú andas con Teodoro? Ella dice, no, qué asco, yo no andaría con él. Ah, pero si alguien quiere andar con Teodoro, no, no puedes andar con él, es mío, tanta cosa. O sea, no quiere andar en algo serio con él, no lo quiere oficializar, por así decirlo, pero tampoco quiere que ande con alguien más. O sea, lo tiene el pobrecito confundido, enamorado. Ay, no, muy manipuladora, la verdad. Pero también era una crítica a las clases sociales. El amor entre nobles y criados era mal visto. Yo lo usé para mostrar cómo el corazón no entiende de rangos. O sea, sí, pero igual, tu personaje necesita terapia. O sea, es muy manipulador. O sea, yo cada que pienso en el personaje, yo digo, qué loca. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de La Dama Boba. Uy, no. Eso es algo que yo digo, Lope de Vega, decídete, decídete. Porque, o sea, era muy contradictorio. A veces hacía que las chicas en sus obras sean las más fuertes, las más decididas.
las más todo. Pero en esta obra, ¿saben qué hizo? Era una chica ingenua. Ah, pero cuando se enamora, se lo vio elocuente, erudita, de todo se volvió. Era la chica más sabia, la más inteligente de todo. Por eso yo digo, Lope de Vega no era machista, pero era muy contradictoria en sus ideas. Era como, no sé, en una de sus obras, la chica, hasta por acá, poderosa, inalcanzable. Pero en otra de sus obras, uy, no. Solamente con el amor verdadero se hizo inteligente. O sea, no era machista, era contradictorio. Yo mostraba lo que la gente pensaba y también lo que yo veía. A veces la ignorancia no era real, era impuesta, pero el amor, bien llevado, abría la mente. Bueno, tú escribías mejor que lo que hablabas del amor, eso sí. Pero bueno, ahora continuamos con el castigo sin venganza. El castigo sin venganza habla de un rey que se entera que su esposa le está poniendo los cachos, le está poniendo los cuernos. Y él decide vengarse, porque encima le ponen los cuernos con un ilegítimo. O sea, imagínate, tú eres el rey y te ponen los cuernos con, no sé, con cualquier persona X. O sea, no hay nadie más poderoso que tú. Y él decide vengarse, pero sin que nadie se dé cuenta, de una manera muy silenciosa. Él muere, ella muere, y Lope de Vega se queda feliz de haber escrito una obra sin final feliz, literalmente. Son puras consecuencias, pura redención, puro eso, o sea, pura tragedia. Fue una de las pocas veces que realmente aposté por lo trágico puro, sin final feliz, sin redención, solo consecuencias. Bueno, ¿qué más puedo decir? Lope de Vega era todo un dramático, un intenso, un romántico. Y yo diría que un poco infiel, porque, o sea, eso de casarse 2 veces y tener hijos reconocidos y no reconocidos, no sé. No me suenan como alguien enamorado, me suena alguien como que, no sé, un poco ilusionado o infiel o mujeriego más bien. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente invitado sorpresa, que es el autor Pedro Calderón de la Barca. Si Lope de Vega era el que hacía la fiesta, Pedro Calderón de la Barca es el que literalmente, no sé, o se queda sentado mientras ve su celular, o se queda filosofiando. Este es Pedro Calderón de la Barca. Él es alguien mucho más serio que Lope de Vega, así que vamos con él. Saludos. Soy Pedro Calderón de la Barca, nacido en Madrid en 1600. Estudié en Salamanca, participé en campañas militares, y más tarde abracé la vida sacerdotal. Mi obra busca mostrar la lucha entre la razón y la pasión, entre el deber y el deseo. En mis textos, los personajes no solo actúan, se cuestionan, sufren, y muchas veces se enfrentan al peso del destino y de la honra. Mis obras más conocidas son La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El médico de su honra, El gran teatro del mundo. Y sí, sé que no soy el más gracioso, pero cuando el público se queda en silencio, pensando, ahí es donde empieza el verdadero teatro. Bueno, literalmente Calderón era la persona que, no sé, te vas a ir al teatro y vas en busca de ir a ver una comedia, porque lo de él no eran trágicas, no eran novelas trágicas, pero tampoco eran comedias, eran tragicomedias, era una combinación. Entonces, en vez de seguirte riendo y toda la cosa, salías más como, no sé, como una crisis existencial. Era como que, ¿realmente soy libre o no lo soy? Era como que, todo esto será verdad, será mentira, estoy viviendo en un sueño o no sé, soy real. Una crisis existencial. Pero vamos a empezar con su obra estrella, que es La vida de sueño, que literalmente trata de un rey que le hacen la predicción de que su hijo va a ser un mal rey, que va a ser un tirano. Y el rey, debido a las suposiciones que le hicieron, decidió encerrarlo en una torre. Pero un día cambia de opinión y dice, voy a ver cómo le maneja. Lo despierta, lo hace reír. Todo chévere hasta ahí. El chico, Segismundo, gobierna mal. Y al gobernar mal, se hace un tirano, un dictador. Y el rey Basilio lo vuelve a dormir. A la hora de volverlo a dormir, le hace creer que todo fue un sueño, literalmente. Pero el pueblo se entera de que tenían un rey que los esperaba, ¿no? Que había un sucesor. Entonces dicen por su liberación y lo liberan. Y Segismundo, como tenía miedo de que todo lo que esté viviendo vuelva a ser un sueño, se hace un buen rey y termina cayéndole bien al pueblo. Es una obra que te hace pensar como que todo lo que estoy viviendo es verdad o es como es un sueño o simplemente es mi imaginación. Inclusive, un dato que me olvidé es que en esta obra tiene una frase muy bonita que ahorita la voy a leer, que dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y tus sueños sueños son.
Ahí lo que quiere hacerte Pedro Calderón de la Barca es como que te hace reflexionar sobre tu vida. Te hace pensar como que estás viviendo realmente, todo lo que estás viviendo es real o simplemente estás soñando. Nunca lo sabremos. No es una obra sobre castigos, es una obra sobre redención. El mensaje es que podemos cambiar, que aunque nos digan qué vamos a hacer, siempre podemos decidir. Y también, que la realidad es tan frágil como un sueño, si no se acompaña de conciencia. Bueno, todos en algún momento somos Segismundo, como que cuestionándonos, estamos encerrados, confundidos, cuestionándome si todo lo que vivimos es real o alguien nos está imponiendo, si nuestro destino ya está dicho o lo hacemos nosotros mismos. Pero bueno, dejando de tema la vida de sueño, continuemos con el alcalde de Zalamea, donde el alcalde de Zalamea trata, o sea, nos habla de una historia de abuso de poder, nuevamente. Creo que Calderón no soltaba ese tema, la verdad, porque nos habla de que un capitán que era militar abusaba de su poder y literalmente viola a la hija del alcalde. Y el alcalde, Pedro Crespo, al enterarse, él no era noble ni era rey, no tenía mucho poder. Inclusive el mismo rey no lo había reconocido como alcalde. Pero eso no lo detuvo de hacer justicia. Él con sus propios él por su propia cuenta hizo justicia y vengó a su hija y mató al capitán. Entonces, él hacer eso, cuando llega el rey, todos dicen, uy, lo va a matar, porque o sea, no podía hacer eso, ¿no? Pero no, el rey lo respalda. Entonces, ahí nos damos cuenta, como la ley no te protege, pero tu dignidad sí. Y al final lo terminan reconociendo como alcalde. Esa obra fue mi forma de decir que el honor no tiene linaje. El valor de un hombre no está en sus títulos, sino en sus actos. Y que el pueblo también tiene voz, incluso frente al poder. Literalmente, o sea, en más de una época los nobles hacían lo que querían. Era como que yo tengo poder, yo tengo dinero y no vas a poder detenerme porque yo tengo más dinero que tú. Existían muchas las clases sociales, pero viene Pedro Crespo y hace justicia y gana. O sea, ahí Calderón no escribió teatro, hizo justicia poética literalmente. Ay no, esta es la que sí, pero sí me dejó helada porque fue como que, pucha, tienen un trauma horrible con el honor, ¿no? Esta se llama El médico de su honra. Me dejó helada porque un noble empieza a creer que su esposa lo engaña con otro. Y no tenía pruebas. O sea, literalmente fue como que pura intuición. No lo sé. Le habrán dicho o Pepito le comentó, no lo sé. No tenía pruebas. No sabía ni cómo justificarlo. Entonces planea matar a su esposa. Pero obvio, no planea matarla de una forma dolorosa. Contrata a un médico. A un médico para que la mate sin dolor. O sea, pueden imaginarse hasta qué punto llegó. Y simplemente quiso matarla porque estaba afectando su honra. O sea, ¿por qué estaban tan, no sé, como traumados con ese tema del honor? Horrible. ¿Hasta qué punto llegaron? O sea, matar a alguien solo por perder tu honor. No lo sé, yo lo veo un poco extremista. Precisamente eso quise denunciar. La honra mal entendida es capaz de matar. Y la obsesión por la reputación puede destruir incluso al inocente. Ok, mensaje recibido. Pero igual, tu protagonista necesita terapia, Calderón. Urgente. O sea, mandar matar a alguien simplemente porque crees que está afectando tu honra. No lo sé, lo veo como algo muy, no sé, extremista, loco, psicópata. Pero bueno, pasemos con la siguiente obra. El Gran Teatro del Mundo. Uy, esta obra es una alegoría entera. Literalmente es como que todos somos actores y Dios es el autor. Dios es el guionista. Dios decide qué nos pasará a cada uno de nosotros y quién seremos. Por ejemplo, en esta obra de la vida, cada uno tiene un papel específico. El rico, el sabio, la belleza. Pero aquí lo que importa es cómo lo interpretas. Porque al final de la función, todos rendiremos cuentas. Al final lo que importa es tu alma. Exacto. No escribí esa obra para un teatro de Madrid, sino para el teatro de la conciencia. Todos actuamos, todos fingimos, pero al final, todos rendiremos cuentas. Bueno, esto me hace pensar. ¿Seré el personaje secundario del protagonista de la vida de otra persona? ¿O soy la protagonista de mi vida? ¿O qué es?
Calderón tiene este efecto de hacerte pensar y reflexionar sobre tu vida bastante. Pero bueno, basta, porque o sea, Calderón no es alguien que necesita enredos amorosos así como Lope Vega. Es alguien que va al grano, va al punto. Como que habla de la honra, la justicia, la vida, la vida misma. Pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre el otro autor invitado que, ay no. Si él tuviera redes sociales hoy en día, les juro que hubiera sido cancelado en menos de una semana. Porque era el más hater, el más venenoso. No le tenía miedo a nada prácticamente. Bueno, y ni más que decir, estoy hablando sobre Francisco de Quevedo. Muy buenas. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos. Para servir o para criticar. Nací en Madrid en 1580. Mi pluma fue mi espada. Me metí con todos, reyes, poetas, corruptos. Nadie se salvaba. Fui poeta, prosista, político. Pero sobre todo, observador sarcástico del mundo. Mi estilo es el conceptismo. Juego con las ideas, con los significados, con la agudeza del pensamiento. Donde otros usan adornos, yo uso profundidad. Entre mis obras más conocidas están Poderoso caballero es don dinero. A una nariz. Gracias y desgracias del ojo del culo. La vida del buscón llamado don Pablos. Bueno, vamos a hablar de su obra. Poderoso caballero es don dinero, donde literalmente hace una crítica hacia el poder del dinero. Él decía que el dinero podía cambiar a los feos a guapos y que los malos a respetables. Exacto. Era mi forma de mostrar que en esta sociedad hasta la moral se vende. Que el dinero tiene más poder que la virtud. Bueno, y del poema que vamos a hablar ahora, no sé si es una poema o una sátira. Se llama A una nariz, donde literalmente, Quevedo, le dedicaste como 14 versos a la nariz de Góngora. O sea, con eso le tumbaste la autoestima en una, porque no fue uno ni dos, fueron 14 versos dedicados a burlarse. Porque no era con cariño, era con burla, era con odio, era con cizaña. Era decir como que, y tu nariz, más grande que no sé qué cosa. Era como que una burla directa a Góngora. Góngora me criticó por escribir con claridad. Así que respondí con poesía. Y sí, fui cruel, pero poético. Y bueno, no ha cambiado tanto, ¿no? Porque, o sea, ahora el dinero hace milagros. Pero Quevedo, o sea, quedaste como un revolucionario y como un rajón, la verdad. Quedaste como alguien que tenía una visión adelantada para su época, pero quedaste como alguien así bien rajón, bien burlón, bien crítico. Bueno, este es el final del podcast, espero que les haya gustado. No pudimos invitar a Góngora a este episodio porque sentimos que se iba a pelear con Quevedo, pero ya para el siguiente episodio será. Gracias.